Digamos que podíamos concluir, aunque el consejero no es demasiado contundente en la manera de expresarse, que no va a haber nuevo documento y que no hay novedades. No he escuchado ni en una sola de sus palabras nada que no esté incluido en el papel que aquí aprobamos entre todos en julio. Y si lo hubiera, que sería legítimo, pues nos lo debe decir para ver si estamos de acuerdo, porque hay una condición muy importante que el señor Pérez Camacho planteaba. Si hubiera modificaciones sobre lo que aquí hemos pactado, caben dos caminos: que vayan ustedes solo con el apoyo de los partidos que sustentan al Gobierno a negociar a Madrid y Europa, o que vuelvan ustedes a este Parlamento a buscar la ratificación, la unanimidad de todas las fuerzas políticas, ¿no? Dicho eso, que deduzco de lo acontecido, no de lo dicho en los periódicos dicen lo que dicen. Cuando personas informadas creemos necesario la aclaración, es porque se ha trasladado la idea de que la ronda de contacto era para captar propuestas para incorporar en un nuevo documento a remitir ni siquiera al Ministerio, sino al presidente del Gobierno. Esto lo he leído yo reiteradamente y no he visto ningún desmentido. De manera que es fácil concluir, no hay que ser irresponsable ni mal pensado, de que aquí hay una intención inicial de contactar para hacer algo nuevo, porque es lo que han dicho públicamente. Usted nos dice hoy aquí que no. Yo he hablado con los que se han reunido con el Gobierno y la percepción que tenían es: algunos se reunían por primera vez con ustedes. El Cabildo de Gran Canaria con certeza absoluta, porque en el último pleno pregunté este tema y no ha habido ni una sola reunión hasta ayer, de manera que la percepción de los destinatarios de este conjunto de contactos ha sido que era para escuchar su opinión y posicionar a Canarias frente a esta negociación. Pero usted lo desmiente aquí, yo me lo creo, y por lo tanto es el documento del Parlamento el que nuclea la defensa de los aspectos económicos y fiscales, porque los dos están considerados en el tema, y que ese es el instrumento que usted utiliza o el Gobierno utiliza para la negociación. Y esta ronda de contacto está muy bonita, pero no ha incorporado, según usted ha dicho aquí, ninguna novedad ni ninguna cuestión alternativa a la considerada por este Parlamento, después de que ustedes dijeran aquí que habían hecho una ronda de contacto con sindicatos, empresarios, instituciones, y que incluso la encuesta había permitido la participación directa de la ciudadanía. De manera que no es ninguna cosa extraña que los que suscribimos aquel documento de consenso, y que no estamos de acuerdo en todos sus extremos, pero había que hacer el esfuerzo de consenso, pues no sorprenda de buenas a primeras esta ronda de contacto para nuevas propuestas y nuevos documentos. Desmentido, por lo tanto, nos quedamos con el documento aprobado en este Parlamento. Sobre esos contenidos, decir que la gran novedad del documento... Mire, señor consejero, señores del Gobierno, nosotros no salimos de la que estamos solos. Esta tierra tiene 33% de paro, por cierto, estando el sector económico más determinante de nuestra estructura productiva al 100%. 33% de paro. Niveles de pobreza terrorífica, descohesión social, quiebra social. Nosotros necesitamos que el Gobierno de España y la Unión Europea interpreten los problemas de esta tierra, y el REF es uno de los instrumentos, no es el único, es muy relevante. Y por lo tanto es fundamental que la negociación de este y otros asuntos pendientes que determinarán las condiciones de vida y el progreso de esta tierra se hagan con el mayor consenso posible. Se van a juntar todos los debates, todas las decisiones relevantes, la del REF, la del modelo fiscal y la del sistema de financiación. Y no toca, porque el PP no quiere, la del autogobierno, que también generaría condiciones para afrontar mejor el futuro. Nosotros lo que le planteamos es que el Gobierno está obligado a buscar el consenso en esta Cámara y en la sociedad canaria, y hacerlo con un procedimiento que podamos entender. Si el final del proceso era la resolución parlamentaria, los contactos con los sectores debieron hacerse antes. Si ahora se hacen los contactos y estos no van a influir en la posición que hemos definido, pues pudiera interpretarse por parte de los sujetos a los que ustedes han convocado que ha sido una especie de paripé este conjunto de contactos. Pero bueno, me quedo con el documento y sus contenidos. La gran novedad
de las propuestas económicas es que se cumplan. Porque el problema que hemos tenido con las políticas económicas del REF es que no se han cumplido y que la crisis las ha recortado hasta la casi desaparición. Pero el sobrecoste del sistema energético, el tema del transporte de pasajeros, de mercancías, la desalación de agua, la preferencia en los créditos, las infraestructuras turísticas, todo eso está. El problema es que no se cumple. De manera que lo que hay que insistir ahí es en el cumplimiento de lo que hay. Si lo pudiéramos amarrar desde el punto de vista jurídico sería ideal, no es nada sencillo, porque hoy no tenemos amarrado nada en relación al REF después de la última sentencia. Pero en cualquier caso, lo novedoso ha sido, porque esta es nuestra circunstancia, hacer una propuesta de bonificación a las cotizaciones a la Seguridad Social. Y yo no sé si el Gobierno ha interiorizado este tema con todas sus consecuencias, porque claro, ir al ministro Montoro con el lío que tiene de las cuentas públicas, también en la Seguridad Social, a plantear un abaratamiento de las cotizaciones sociales a determinados sectores productivos de la sociedad canaria para atemperar la destrucción de empleo y, sobre todo, para incentivar la contratación, necesita problema y solución. Si usted va a Montoro a decirle con los problemas que tiene la Tesorería de Seguridad Social, que haga un abaratamiento del 20% de las cuotas de Seguridad Social a 1/3 del sistema productivo canario, la respuesta es no. De manera que cuando uno hace ese planteamiento tiene que decirle, mire, señor Montoro, nosotros queremos este asunto por estas tasas de desempleo, por estas circunstancias, y hay que conseguir 300, 200, 400, 500 millones que hay que presupuestar, porque jamás va a aceptar ningún gobierno español del signo que sea, en estas circunstancias, producir quiebra en los ingresos de la caja de la Seguridad Social, de la Tesorería. No lo va a permitir. Y menos si esto va en detrimento en relación a los derechos pasivos de los trabajadores. Ahí los sindicatos no han entendido este tema porque seguramente quien se lo tenía que explicar no se lo ha explicado adecuadamente. El no de los sindicatos ha estado asociado porque han interpretado que esto iba en detrimento de las cotizaciones a la caja. Lo he visto en los periódicos, son ustedes los que se reúnen con ellos. Y a la salida de la reunión de ustedes denunciaban este tema porque consideraban que iba en detrimento de la tesorería de la Seguridad Social y de los propios derechos pasivos de los trabajadores. Eso hay que aclararlo. Y hay que ponerlo sobre la mesa. Y hay que poner sobre la mesa de dónde saca el dinero. El ejemplo del registro especial de buques. El registro especial de buques, los trabajadores que desempeñan funciones ahí tienen una bonificación, pero se presupuesta. Las regiones de ultramar de la República Francesa tienen 750 millones de bonificación, casi el 50% de los costes de seguridad social, pero se presupuestan en el presupuesto de la República. El planteamiento es, si vamos a defender un abaratamiento de los costes sociales a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a las empresas tecnológicas, hay que calcular cuánto representa y de dónde sale. Y ahí cabe desde redefinir la colocación de los beneficios fiscales en esta actividad, en parte o en totalidad, o buscar fuentes financieras para presupuestarlo, porque si no, el no es rotundo. Y yo le tengo que decir que los aspectos económicos del REF, lo ideal es que se cumplan, los fiscales que tienen el inconveniente que estaban previstos o pensados para momentos de crecimiento del sistema económico, tienen un impacto limitado y la gran novedad, que es el abaratamiento de las cotizaciones sociales para determinados empresas en función del tamaño, de la productividad, en fin, de los parámetros que se establezcan, no parece que vaya a tener mucho eco por parte de las autoridades españolas. Y por ello es necesario que también nos cuente qué margen tenemos de esta gran novedad. Porque nosotros creemos que este es un elemento que ahora, con el 33% de paro, con destrucción neta de empleo en nuestra comunidad, uno de los mecanismos que dicen los expertos, nosotros también lo creemos, pueden contribuir a que no se siga destruyendo empleo e incluso incentivar la contratación sería el abaratamiento de la seguridad social. ¿Qué ha dicho el ministro y qué ha dicho usted con elemento relevante como el que estamos apuntando, porque creo que ha sido mal explicado a la opinión pública por parte de quien tiene más capacidad de dirigirse a ella, que es el Gobierno, y desde luego los sindicatos salieron alarmados con la propuesta, pero se deduce de la información que aparece en los medios que han interpretado mal, interpretaron que esto iba en detrimento de la tesorería de la Seguridad Social y en detrimento de los derechos pasivos de los trabajadores. Y eso en el debate aquí en el Parlamento quedó claro que cualquier formulación de abaratamiento pasa por la presupuestación de las bonificaciones, porque si no, no hay nada que hacer. Y le pediría que también, ya que nos ha aclarado lo otro, no con mucha contundencia, pero
leo entre palabras que no hay documento nuevo, no hay remisión de papel nuevo, no hay ninguna novedad y, por lo tanto, la posición del Parlamento. De acuerdo. La que está inspirando el proceso negociador y nosotros confiamos en ello, aunque no hemos recibido respuesta sobre la documentación en discusión. En cualquier caso, lo que le digo ahora, señor consejero Despejado, lo primero, y si lo ratifica mejor, que nos diga qué pasa con la gran novedad de las propuestas que hizo este Parlamento, que es el abaratamiento y cuál es el proceso negociador sobre asuntos tan relevantes, significativos, novedosos y yo creo que adaptados a las especiales circunstancias de crisis, de retroceso en el empleo, de tasas inaceptables de desempleo como vive nuestra comunidad. Muchas gracias, don Román Rodríguez. El Gobierno, por parte del Gobierno, el señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.